Bájale un poquito ahí, Felipe, hacia abajo el ventilador, por favor. Ya salió. Muy bien, pues buenas tardes. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Qué bueno que estamos reunidos la penúltima semana o la penúltima reunión para poder terminar el año, un año que ha sido de gran edificación para nosotros. Hemos sido edificados a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través de la predicación del Evangelio. Y la semana pasada comenzamos a ver un tema que realmente es sumamente importante e interesante y sobre todo pues tocante a este fin de año en cuanto a lo que representa para cada uno de nosotros el poder conocer la verdad, el poder conocer a Cristo, el poder entender quién es Cristo, lo que es la iglesia, y en base a eso el poder ser edificados en esta verdad presente. Amén. Y la semana pasada yo toqué algunos versículos que yo quisiera retomar en este momento a fin de poder seguir adelante y darle continuidad a este estudio, porque me parece que son sumamente importantes. Si alguien me ayuda aquí con la computadora, vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6, vimos que este versículo dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos de una manera clara cómo Cristo se revela como el camino, la verdad y la vida. Repita: Cristo es la verdad. Y en la semana pasada nosotros estuvimos viendo de qué manera esta verdad se hace presente en nuestras vidas, de tal forma que la podemos conocer para poder obtener esa libertad, ¿verdad? Dice: yo soy la verdad. Repita: Cristo es la verdad. Y otro versículo que fue también importante es Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. Repita: conoceréis la verdad. Repita: conoceréis la verdad. Repita: conoceréis la verdad. Ahora yo quiero que aquí nos detengamos porque es sumamente importante, y la semana pasada hice énfasis, pero hoy quiero volver a repetirlo. Que Cristo dice que conoceríamos, repite: conoceréis la verdad. Y conocer la verdad es conocer algo que ya se tiene. Es decir, si yo te digo que tú tienes que conocer algo, es porque tú ya tienes conocimiento de eso que te estoy dando a que tú conozcas. Si Cristo hubiese dicho: buscaréis la verdad, o obtendrás la verdad, o te harás de la verdad, pero Cristo en ningún momento dice: obtendrás la verdad, o buscarás la verdad, o te harás de la verdad. No, Cristo dice: conoceréis la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo entiende que a través de la obra consumada que Él realiza por medio de su muerte, sepultura y resurrección, Él entiende que la verdad va a ser por gracia impartida dentro de todos los seres humanos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo sabe que después de que Él muera en la cruz, sea sepultado y resucite de los muertos, por gracia de Dios, sin obra alguna, solamente por gracia, porque al Padre le place dar esta gracia al hombre, Cristo va a ser impartido, va a ser depositado, va a ser colocado dentro de todos los hombres para que sean salvos a través de su obra consumada, de su obra en la cruz, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Amén. Entonces, mire qué importante que Cristo dice: conoceréis la verdad. Y cuando hablamos de conocer la verdad, estamos hablando que la verdad no se obtiene porque ya se tiene, pero se tiene que conocer. Porque la verdad ya vive dentro de mí después de la obra consumada de Cristo. Porque Cristo ya vive dentro de mí después de la obra consumada por Él.
en la cruz del Calvario. Porque era necesario que para que Dios pudiera cumplir su propósito eterno, lo hiciera a través de Cristo. Y esos versículos yo quiero repetirlos y quiero volver a disfrutarlos para que le quede bien claro por qué es que estoy asegurando y por qué la Biblia dice que todos los hombres tenemos esta verdad viviendo dentro de nosotros por gracia de Dios, sin ninguna obra y sin que nosotros hayamos hecho algo para obtenerlo, sino que lo recibimos solamente o lo desechamos, pero ahí está. Es como cuando yo deposito en tu cuenta bancaria $1,000,000 de pesos, y si tú quieres vas por ese $1,000,000 de pesos, lo retiras y lo gastas, y si tú no quieres ahí lo dejas y no te lo gastas, y es como si no lo tuvieras. Lo mismo acontece con Cristo. A través de la obra consumada de Cristo, Cristo por gracia nos fue dado para salvación a todos los hombres, y en nuestra cuenta espiritual Cristo ya está dentro de nosotros, de tal manera que si nosotros conocemos a este Cristo, descubrimos a este Cristo, si este Cristo se nos revela, nos ilumina, nos resplandece para que le conozcamos, vamos a poder entender lo que su obra consumada ha hecho con nuestras vidas, o ha hecho de nosotros, o nosotros somos en Él lo que ahora somos en Él. Pero si nosotros ignoramos este hecho consumado y nosotros decimos, pues qué padre que de gracia me fue dado Cristo, y qué padre que de gracia Cristo vive dentro de mí, pero no me interesa, a mí me interesa seguir viviendo desbalagadamente, carnalmente, adámicamente, una vida desordenada y fuera de la voluntad de Dios. Ese es un asunto personal que le compete a cada uno de nosotros en la decisión en la cual uno quiere vivir. Amén. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios capítulo 3, versículo 11, dice así. Dice, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. A través de Cristo Dios cumple su propósito eterno. Entonces, póngame atención. La única forma de que Dios pueda cumplir su propósito eterno en la tierra es a través de Cristo. Y si la única forma que Dios tiene para cumplir su propósito eterno es a través de Cristo, eso significa que Dios necesita que Cristo esté dentro de todos los hombres, para que a través de ese Cristo que vive dentro de todos los hombres, Dios pueda cumplir su propósito eterno. ¿Qué pasa si actualmente, después de la obra consumada de Cristo, un hombre no tiene a Cristo? Pues que Dios no puede cumplir su propósito eterno conforme a lo que su escritura o conforme a lo que la palabra revela. Porque la palabra revela que Dios hace, cumple, termina, lleva a cabo su propósito eterno en Cristo. Así es que para que Dios cumpla su propósito eterno, necesita de Cristo. Y para que Dios cumpla su propósito eterno en Cristo, necesita que Cristo viva dentro de todos los hombres. Para que de esa manera, Cristo dentro de todos los hombres cumpla a través de cada hombre el propósito eterno de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire qué importante. Qué importante, sumamente importante el hecho de poder entender esto. Porque cuando yo entiendo que Dios necesita a Cristo para cumplir su propósito, entiendo que sin Cristo no se puede cumplir el propósito. Por lo tanto, para que se cumpla el propósito de Dios a través de mi vida, Dios necesita que Cristo esté dentro de mí, para que a través de Cristo dentro de mí pueda cumplirse el propósito de Dios, porque Dios solamente lo cumple a través de Cristo. Así es que, quieras o no quieras, Cristo está dentro de ti. Aquí no es de que Dios dice, lo quieres o no lo quieres, lo tomas o lo dejas, te gusta o no te gusta, lo aceptas o lo rechazas. Dios te lo dio por gracia. Dios te dio a Cristo su Hijo por gracia, porque para que Dios cumpla su propósito necesita a su Hijo, y por medio de su Hijo cumple su propósito que vive dentro de ti. Amén. Si tú dices, a mí me importa un cacahuate lo que me dio, no quiero nada, es tu problema. Pero si tú te decides a
a descubrir, a conocer, a que te sea revelado, a que te alumbre y te resplandezca este Cristo que vive dentro de ti y a través del cual Dios está cumpliendo su propósito, entonces las cosas se van a vivir de una manera completamente diferente a la manera en la que tú, sin el entendimiento de este propósito o sin el entendimiento de esta revelación, vivías anteriormente. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿dónde está Cristo actualmente? Dentro de todos los hombres. Porque si Dios necesita cumplir su propósito en Cristo, entonces Cristo necesita estar en todos los hombres. Porque si Cristo no estuviera en un hombre, Dios no puede cumplir su propósito a través de ese hombre porque no está Cristo. Porque Dios, repita conmigo, Dios no usa al hombre para cumplir su propósito, sino a Cristo. Entonces, si un hombre no tiene a Cristo, Dios no puede cumplir su propósito a través de ese hombre. Para que Dios pueda cumplir su propósito a través de la vida de ese hombre necesita tener a Cristo. Por eso Cristo fue dado de gracia a todos los hombres, para que a través de Cristo Dios cumpla en todo su propósito eterno. Amén. Mire qué dice Tito 2:11. Tito 2:11, mire lo que dice. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. ¿A quién? A todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos. Como usted se dará cuenta, este evangelio que el apóstol Pablo predica es muy diferente del evangelio que actualmente nuestros amados hermanos cristianos predican. Porque nuestros amados hermanos cristianos predican que tú tienes que nacer de nuevo, que tú tienes que aceptar a Cristo, que tú tienes que arrepentirte para poder ser salvo. Pero conforme al evangelio de Cristo, que predica el apóstol Pablo, él dice que después de la obra consumada, ya todos obtuvieron esa salvación por causa de lo que Cristo hizo a través de su obra consumada. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Porque ¿dónde está Cristo? En todos los hombres. Ahora fíjese lo que le voy a explicar. ¿Dónde está Cristo? En todos. Cristo está en todos los hombres. Ahora fíjese una cosa. Mi esposa puede estar conmigo, ¿sí o no? Pero yo puedo ignorarla. Mi esposa puede vivir conmigo y vivir en mi casa, y yo puedo vivir como un desconocido con ella si la ignoro. ¿Cuántos matrimonios usted conoce en donde los matrimonios viven en la misma casa, pero uno duerme en un lado y el otro en otro, y durante años y años ya nada más viven juntos, pero están juntos pero no revueltos? ¿Conoce ese tipo de matrimonios? En donde el matrimonio está en la misma casa, pero la mujer duerme en una recámara, el marido duerme en otra, y ya no hay comunión, relacionamiento ni intimidad. Ahora, esto ocurre también en el matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo como esposo vive dentro de la casa que eres tú. Pero puede ser que tú como la esposa duermas en otra cama sin conocer a tu marido, sin relacionarte con tu marido y sin tener intimidad con tu marido. Y estoy hablando en el sentido espiritual. Puede ser que Cristo vive en tu casa, Cristo ya está en tu casa porque Cristo por gracia fue dado para salvación a todos los hombres. Cristo ya te fue otorgado para salvación. Cristo el esposo ya vive dentro de ti como tu casa. Pero resulta que tú dices, pues sí, pero tú duermes en tu lado, yo duermo en el mío, tú comes por tu parte, yo como por la mía, y tú vives aquí y yo voy a vivir aquí, pero tú por tu lado y yo por el mío. Eso es lo que le pasa a la mayor parte de creyentes actualmente, que no entienden que Cristo el esposo ya está dentro de ellos por gracia para salvación, pero ellos no están en Cristo. Es decir, repita, ¿puede Cristo estar conmigo? Pero yo no estar con Cristo. Puede la esposa estar en mi casa, pero yo no ser uno con mi esposa en mi casa. Puede Cristo el esposo ya estar en la casa, pero la esposa que es la iglesia no ser uno con el esposo y decidir no tener relación, no tener comunión y no tener intimidad con él. Y la mayor parte de los creyentes les acontece esta situación, que el hecho de desconocer o de ignorar
que Cristo fue dado por gracia a ellos, hace que Cristo esté en ellos, pero ellos no están en Cristo. Que el esposo está en la casa, pero la esposa no quiere tener convivencia en la casa con el esposo, porque o ignora que el esposo está ahí, o porque no le interesa tener ninguna relación con el esposo y decide vivir independiente del esposo. ¿Qué está pasando con una persona que decide vivir una vida como si no viviera Cristo dentro de ella? Pues simplemente que decidió ser esa esposa que no quiere tener relación con el esposo y quiere seguir viviendo por su cuenta como ella quiere. ¿Me está entendiendo? Ahora miren lo que dice Colosenses 1:27. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:27. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, repita, que es Cristo en vosotros. ¿Cristo dónde? Voltea a la persona que se lo dice: Cristo en vosotros. Dile: Cristo ya está en ti. Repite: Cristo ya está en ti. ¿Dónde está Cristo? Porque por gracia fue dado para salvación a todos los hombres, para que a través de Cristo Dios cumpla su propósito eterno que vive dentro de ti. Entonces Cristo ya está dentro de ti, Cristo ya está dentro de ti, porque Cristo está cumpliendo el propósito eterno de Dios a través de tu vida, porque era necesario que por gracia Dios diera a Cristo a todos los hombres para poder cumplir su propósito eterno. Porque si Cristo no viviera dentro de los hombres, esos hombres no podrían cumplir el propósito eterno de Dios porque no tienen a Cristo. Así es que Cristo era indispensable, repite, indispensable, para poder cumplir, para que Dios cumpliera su propósito. Así es que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te guste o no te guste, lo tomes o lo dejes, lo quieras o lo deseches, Dios está cumpliendo su propósito a través de Cristo que vive dentro de ti, ya sea como un vaso de honra o ya sea como un vaso de deshonra, ya sea como un utensilio para usos honrosos o ya sea como un utensilio para usos viles. Pero no puedes decir: no, yo me zafo de eso. No puedes, porque esto es gracia, repite, es gracia. Y la gracia no es por obras, y las obras no es por gracia. Si es por gracia, es por gracia. Si es por obras, es por obras. Así es que, si es por gracia, no es por obras. Y si no es por obras, es por gracia de Dios que te lo dio sin que tú pidieras, sin que tú hicieras nada. Porque es el plan de Dios que Él está consumando y llevando a cabo a través de lo que Él diseñó. Él diseñó este plan eterno para llevarlo a cabo así. Por eso Él es soberano, repite, soberano. Que Dios sea soberano significa que ni siquiera te preguntó si estabas o no de acuerdo. Simplemente Él te informa a través de la palabra cómo lo está haciendo. A través de la palabra Él te está diciendo: ¿sabes qué? Que yo envié a mi Hijo, lo manifesté para que Él consumara, a través de su obra consumada, se diera a ti, para que una vez que estuviera dentro de ti, a través de él yo pudiera cumplir mi propósito. Y entonces no me interesa si te gusta o no te gusta, si quieres o no quieres, mi Hijo está dentro de ti, y a través de mi Hijo que está dentro de ti, yo estoy cumpliendo mi propósito eterno por medio de tu vida. Aleluya. Algunos dicen: yo no quiero saber nada. ¿Habrá alguien que pueda decir: yo no quiero saber nada de Cristo? O de una manera ignorante e involuntaria y desconocedora, Cristo está cumpliendo el propósito a través de él. No hay nadie que pueda decir: no, a mí no me interesa el propósito, ni me interesa Cristo, yo me quedo como estoy. No, porque si Cristo está dentro de esa persona, Dios está usando a ese Cristo para cumplir el propósito, aunque sea como un vaso de deshonra o aunque sea como un instrumento de usos viles. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿quién se queda fuera del propósito de Dios? Nadie. ¿Y quién se queda fuera de Cristo? Nadie. Vuelta a ver a la persona que tienes alrededor y dile: tú estás dentro del propósito de Dios. Pero no tú, dile: Cristo en ti. Por eso Dios no te preguntó si querías o no querías a Cristo. Los cristianos dicen: ¿quieres aceptar a Cristo, sí o no? Como si Cristo fuera una elección. Los cristianos te dicen: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. Y los que no, pues esos van a seguir muertos. Ajá. Cristo no es una elección.
Cristo fue dado por gracia de manera soberana, aunque no te guste, aunque no lo quieras, aunque no lo aceptes, aunque no te parezca, aunque no estés de acuerdo, aunque no te plazca. Cristo ya te fue dado, porque así fue el plan de Dios, porque así diseñó Dios su plan eterno, porque así está llevando a cabo Dios su plan eterno. Él no quiere, Él no le interesa si quieres o no quieres, Él ya te lo dio. ¿Qué es lo que resta? Conocerlo. Si ya lo tengo y ya está en mí, ahora lo que resta es conocerlo para poder vivir la calidad de vida que Él ha traído dentro de mí. ¿Me está entendiendo? Porque aunque no lo quieras conocer, el plan de Dios se está cumpliendo a través de Él dentro de ti. Oye, te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué prefieres? ¿Tener como enemigo a tu vieja ahí en tu casa o tenerla como tu vieja? Pues mejor hacerlo como mi vieja. Tengo más beneficios si la tengo como mi mujer que si la tengo como mi enemigo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No son más beneficios el tenerla como mi esposa que tenerla como enemiga? Pues lo mismo sucede con Cristo. Pues si el esposo ya está en tu casa, ¿por qué entonces no conocer a tu esposo, relacionarte con tu esposo, tener comunión con tu esposo, tener intimidad con tu esposo y disfrutar de tu esposo? Dale un aplauso al Señor. Que dices, imagínate que dices, no, yo no te quiero en mi casa, yo no te recibí, Dios te dio de gracia a mí, pero yo no te quiero, sal de mí. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque si Cristo saliera de ti, entonces Dios no puede cumplir su propósito eterno fuera de Cristo. Por eso era necesario que Cristo estuviera en toda la humanidad, para que Dios pudiera cumplir su propósito eterno a través de Cristo en toda la humanidad. Amén. Hay gente que no lo entiende. Yo, por ejemplo, siento mucha tristeza y siento mucho pesar cuando escucho hoy, en pleno siglo XXI, después de 2018 años que fue consumada la obra perfecta de Cristo, decirle hablar la iglesia y decirle a las personas: tienes que aceptar a Cristo, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que arrepentirte de tu manera de vivir en pecado, tienes que hacer tu oración de fe. Mi hermano, es un claro desconocimiento de lo que revela la Escritura respecto al Cristo en el que Dios está cumpliendo su propósito eterno dentro de todos los hombres. Cuando uno habla de esta manera, como si el pecado aún existiera después de que Cristo consumó su obra y quitó el pecado, como si la muerte aún existiera después de que Cristo consumó su obra perfecta y quitó la muerte. Después de la obra consumada de Cristo ya no existe el pecado, mi hermano. Después de la obra consumada de Cristo ya no existe la muerte, ya no existe el viejo hombre, ya no existe el cuerpo del pecado, ya no existe el diablo, ya no existe Adán. Todo eso fue destruido. Pero el desconocimiento de la Escritura hace que nosotros vivamos una calidad de vida en un hombre que ya no existe o en una simiente que ya fue destruida. ¿Me estoy explicando? Y eso es bien tremendo, eso es bien lamentable. Eso es bien lamentable porque si yo te digo a ti que tú estás en tu pecado, pues yo estoy haciendo mentiroso a Cristo, porque Cristo quitó el pecado. Entonces, más que decirte que estás en tu pecado, déjame decirte algo: tú estás en tu ignorancia, no en tu pecado. Todo eso que tú estás haciendo y que el cristianismo llama pecado, no es otra cosa que ignorancia, porque tú estás viviendo de esa manera por causa de la ignorancia, del desconocimiento de la obra consumada con la que Cristo te hizo libre. Conocerás la verdad que vive en ti y serás libre. ¿Qué es lo que me hace libre? El conocimiento de Cristo en mí. Cuando yo conozco a Cristo, que es la verdad dentro de mí, esa verdad me hace libre. ¿Me hace libre de qué? Del pecado, de los pecados, de la muerte, del viejo hombre, del cuerpo del pecado, del diablo, del lago de fuego. Libre de Adán. En Cristo yo soy completamente libre de Adán, porque entiendo que Cristo es Dios en mí, cumpliendo por sí mismo su propio propósito eterno. Imagínense que Dios quiere cumplir su propósito eterno a través de mí y se va a echar solito al lago de fuego.
o se va a matar, es decir, se va a producir la propia muerte. ¿Cómo va a cumplir su propósito si me va a producir muerte? Eso no se puede. Hay cosas que por sentido común, sin ser tan espiritual y sin tener tanta revelación, se tienen que entender a la luz solamente del sentido común. Y yo sé que el sentido común es parte de la razón humana o del hombre natural que no entiende las cosas espirituales, pero el hombre espiritual, que es uno con Cristo y Cristo ya está en nosotros, puede entender todos estos principios y puede entender todas estas verdades, mis amados. Amén. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿En mí o en ti o en todos? ¿Y qué está haciendo Cristo dentro de todos? Cumpliendo el propósito eterno del Padre, de Dios. Oye, es que yo no quiero. Pues, aunque no quiera, Dios está cumpliendo su propósito a través del Cristo que está dentro de ti. Oye, pero yo no quería. No importa. No conoces al esposo. Vives enemistado con el esposo que vive dentro de ti. Pero eso no impide que Dios cumpla su propósito a través de ese esposo que vive dentro de ti. Aunque tú le des la espalda a tu esposo y no quieras saber de él, Dios está usando a ese esposo llamado Cristo dentro de ti para cumplir su propósito a través de tu vida. Denle un aplauso al Señor. Además, ¿para qué quieres darle la espalda al esposo? Mejor denle un abrazo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O sea qué prefiere? Digo, si en lo natural es por demás confortante la comunión y la relación como pareja, imagínense en lo espiritual, que es primordial, porque primero es lo de arriba y no lo de abajo. Es decir, lo más importante es lo de arriba y no lo de abajo, lo celestial y no lo terrenal, lo espiritual y no lo natural. Entonces, conocerás la verdad, habla de poder conocer al Cristo que ya me habita, que me fue depositado, colocado, impartido por gracia dentro de mí, para cumplir el propósito de parte de Dios a través de ese Cristo. Y que yo no lo tengo que obtener haciendo una oración de fe, ni arrepintiéndome de mis pecados, ni naciendo de nuevo, porque después de su obra consumada, Él me fue dado por gracia. Repite, Cristo me fue dado por gracia, sin obras, me fue regalado. Dios me lo regaló, me lo dio por gracia. Él no me dijo, lo quieres, no lo quieres. Él dijo, toma, esto es para ti. Y a través de él yo voy a cumplir mi propósito. ¿Me está entendiendo? Sí. Y entonces, si ya está en mí y yo ya no lo tengo que obtener, lo tengo que conocer. Repite, ahora tu responsabilidad es conocerlo. Voltea a ver a la persona que tienes atrás y dile, tu responsabilidad a partir de hoy es conocer la verdad. El Cristo que ya está dentro de ti, que ya mora dentro de ti, que ya vive dentro de ti, que ya habita dentro de ti, para que tengas relación con Él, para que tengas comunión con Él y para que tengas intimidad con Él como tu esposo. ¿Dónde se conoce de una manera más profunda al esposo y a la esposa? ¿No en la intimidad? ¿Dónde se conoce de una manera más profunda espiritualmente a Cristo? En la intimidad con Él, en tus oraciones, en tu comunión, en tu impartición, en tu participación, en tu comunión, en tu relación. Ahí es donde se conoce. Ahí es donde Cristo es formado dentro de nosotros. Ahí es donde Cristo crece, se agranda, se acrecenta, se multiplica dentro de nosotros. Se forma dentro de nosotros a fin de gobernarnos para expresarse a través de nuestra alma, que son nuestra mente, pensamientos, emociones, que es emociones o sentimientos y voluntad, lo que hacen. Entonces es eso, mis amados. La verdad la tengo que conocer. Tienes que conocer la verdad para ser libre.
mientras no conozcas la verdad que te habita, no vas a ser libre de Adán. Por eso muchas personas siguen expresando y manifestando a Adán, un hombre o una simiente que ya fue destruida, porque no han conocido la verdad que es Cristo que habita dentro de ellos. Porque ellos piensan que la verdad la tienen que obtener, ellos piensan que tienen que hacer obras, ellos piensan que tienen que hacer oraciones, ellos piensan que tienen que hacer algo para obtener la verdad, cuando la verdad ya está dentro de ellos y solamente hay que conocerla. Lo único que tienes que hacer es conocer la verdad que ya vive dentro de ti para ser libre. Y mientras no conozcas esa verdad que vive dentro de ti, no puedes ser libre de Adán, y Adán va a seguir gobernando tu vida. Amén. Qué tremendo. Así es que yo quiero decirle algo. El problema de muchos actualmente es que tienen una congregación, sobre todo una congregación cristiana, de la denominación que tú quieras, porque los mormones son cristianos, los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, los evangélicos son cristianos. Todo eso es cristianismo denominacional. Y muchos que tienen una congregación cristiana dentro de una denominación cristiana y tienen una Biblia, el problema de ellos es que no conocen la verdad. Es decir, tienen una denominación cristiana, tienen una Biblia, leen su Biblia, conocen su Biblia, se congregan en su denominación o congregación cristiana, pero no conocen la verdad que vive dentro de ellos, porque les han enseñado que esa verdad tienen que pagar o hacer algo para obtenerla, o que tienen que hacer algo para poderla ganar, obtenerla dentro de ellos. Y al no tener el conocimiento de esta verdad, ellos no pueden vivir en libertad. Por eso tú los ves viviendo y expresando al viejo hombre adámico. Por eso tú los ves con una mente atada a las cosas viejas de Adán. Una vida en la carne, una vida en las obras de la carne, en el fruto de la concupiscencia, cayendo en la tentación y viviendo una vida como si estuvieran aún esclavos del pecado que ya no existe, porque no conocen la verdad. ¿Me estoy explicando? Por eso yo siempre he dicho que tener buenas intenciones no es suficiente para dar a conocer la verdad a la iglesia. En muchos púlpitos o en muchos lugares congregacionales o en muchas congregaciones se tienen muy buenas intenciones, pero no se conoce la verdad. Y dice la Escritura que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Porque las buenas intenciones no bastan. Usted puede tener muy buenas intenciones. Usted puede tener la intención de ya reconciliarse con su esposa y de ya vivir feliz, pero no basta. Hasta que usted entienda que lo que Dios unió no lo tiene que separar el hombre, entonces ya basta. Cuando usted entiende que lo que Dios unió no lo separa el hombre, entonces usted se deja de payasadas y dice, aquí es por la derecha. Aquí es de que no, Dios no me dijo que la tengo que entender, sino que la tengo que amar. Los esposos quieren entender a las esposas cuando la Biblia dice que amemos a las esposas. Yo por eso a mi mujer ya no la quiero entender, porque además ni la entiendo. Y cada vez que yo quiero entender a mi esposa, me acuerdo que Dios dice, ámala. Yo no te dije que la entiendas, te dije que la ames. ¿Sabe cuál es el mayor problema? El mayor problema de nosotros es no entender el misterio que Pablo habla en Efesios capítulo 5 respecto a Cristo y la iglesia como un matrimonio. Cuando usted entiende ese misterio de Cristo y la iglesia como el matrimonio, entiende que cada vez que la Biblia habla de Cristo está hablando de los esposos, y cuando habla de la iglesia está hablando de las esposas, y así como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella, así el esposo tiene que amar a su esposa y dar su vida por ella. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo y obedece en todo a Cristo, así la mujer tiene que estar sujeta y obediente en todo a su marido. Cuando usted entiende que Cristo representa al esposo y la iglesia representa a la esposa, usted sabe que está hablando de usted y de su esposa en la voluntad de Dios diseñada para vivir en un pacto o compromiso o alianza matrimonial. Así es que el problema de muchos es que tienen una congregación, tienen una Biblia, pero como no conocen la verdad, no pueden vivir libres.
tienen buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no es suficiente para dar a conocer la verdad y para enseñar a la iglesia a vivir dependiente de esta verdad. ¿Por qué? Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también nosotros, así como Cristo está sujeto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también nuestra vida personal debería de estar, y es un tipo de lo que debemos de hacer espiritualmente hablando. ¿Me estoy explicando? Entonces, simplemente usted vea su matrimonio, y cuando usted vea su matrimonio, usted va a saber cómo está su relación con Cristo, porque su matrimonio es el mejor ejemplo de su relación con Cristo. Porque lo que usted no entiende de Cristo es lo que hace en su matrimonio. Cuando usted entiende lo que es Cristo y lo que es la iglesia, usted entiende cómo debe de vivir un matrimonio. Cuando usted tiene su matrimonio patas para arriba, es porque usted no ha entendido el misterio de Cristo y la iglesia como matrimonio. ¿Qué voy a amar a esta vieja cochita? ¿Qué voy a amar? Que se vaya a lavar las patas. Oye, ¿la tienes que amar? No la entiendo, no la tienes que entender. Entonces, cuando uno empieza a vivir, cuando la verdad empieza a gobernar tu vida, cuando este misterio entre Cristo y la iglesia se empieza a hacer presente a través también de tu vida conyugal o a través de tu vida matrimonial, tú empiezas a darte cuenta y a experimentar lo que es la vida espiritual con Cristo. O sea, cada vez que yo estoy con Connie, yo puedo ver la relación también mía con Cristo como esposa. Yo soy la esposa de Cristo. Y a través de mi matrimonio con Connie yo tengo un parámetro de cómo yo estoy haciendo las cosas con mi esposo Cristo. Si estoy teniendo o no comunión, si estoy o no relacionándome, si estoy o no teniendo intimidad, si me estoy o no sujetando a mi como esposa a mi esposo. ¿Sí me está entendiendo? Ahora quiero decirle algo. Hablando de los diferentes grupos denominacionales cristianos, quiero decirle que algunos grupos denominacionales cristianos son ignorantes porque desconocen la verdad. Pero otros grupos denominacionales cristianos son incrédulos porque conociendo la verdad no la viven, no la practican y no la creen. Y para muestra un botón, hay grupos cristianos que nunca leen su Biblia. ¿Cómo van a conocer a Cristo si las Escrituras dan testimonio de Cristo y las Escrituras te llevan a conocer a Cristo? Pero si ellos nunca tienen acceso a la Biblia, pues, ellos podrían conocer a Cristo porque Cristo fue dado dentro de ellos, ¿no? Pero a lo que yo me refiero, y en este sentido quiero yo expresar lo siguiente, es que algunos por ignorancia, porque no conocen la verdad, pero otros por incrédulos, porque conociendo la verdad no la practican y no la creen. Y ambas cosas perjudican al cuerpo de Cristo y a la iglesia. Perjudican al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Tanto la ignorancia como la incredulidad son dos armas adámicas que perjudican gravemente a la iglesia. Por eso yo siempre he dicho que la mejor forma de acabar con la ignorancia religiosa o con el desconocimiento de la verdad religioso es enseñando a Cristo, enseñando la verdad, porque la palabra es verdad. Necesitamos enseñarle a las personas que la verdad va más allá de un libro, que la verdad va más allá de una historia, que la verdad va más allá de una Biblia, que la verdad va más allá de una persona. La verdad se trata de Dios mismo habitando dentro del hombre en un nuevo pacto, en un pacto cálido, renovado, con una naturaleza nueva que en el viejo pacto no se tenía, como ya lo he explicado. Amén, mis amados.
Cuando la religión tuerce y tergiversa, cuando Adán tuerce y tergiversa las Escrituras, es necesario confrontar a Adán con la verdad. Póngame atención a lo que voy a decir. Cuando alguien tuerce las Escrituras o cuando alguien tergiversa las Escrituras, eso no se quita orando por las personas. Hay personas que dicen, ora por él para que se le quite estar torciendo las Escrituras. Ora por él para que se le quite estar tergiversando las Escrituras. No, eso no se quita con oración. Cuando una persona utiliza incorrectamente, desalineadamente, tergiversadamente las Escrituras, se tiene que confrontar con la verdad. Y le voy a explicar por qué. Porque las personas no cambian cuando usted ora por ellas. Las personas cambian cuando usted las confronta y las enseña con la verdad. ¿Cuánto tiempo Jesús oró por los judíos para que cambiaran? No oraba. ¿Jesús oraba por ellos o los confrontaba con la verdad? Jesús no oraba por los judíos para que los judíos cambiaran. Jesús no oraba por los fariseos para que los fariseos cambiaran su mentalidad. Jesús no oraba por los herodianos ni por los saduceos para que ellos cambiaran su mentalidad. Jesús los confrontaba con la verdad, los confrontaba con la palabra. Tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es verdad. La palabra es Cristo. Cristo es la verdad. Y la mentira y aquello que está desalineado se tiene que confrontar con la verdad. Porque lo único que hace que las personas cambien su mentalidad es el conocimiento de la verdad. Entonces, no vale de nada orar por una persona para que cambie, sino que hay que confrontarla con la verdad para que pueda haber un cambio de mentalidad. Amén, mis amados. Jesús nunca oró por los religiosos. Jesús nunca oró por los pecadores. Pero los confrontaba y los enseñaba con la palabra. Los confrontaba y los enseñaba con la verdad a fin de cambiar su mentalidad a través de la verdad. Así es que hoy podemos darnos cuenta que mientras el cristianismo denominacional actual no encuentre la verdad, no conozca la verdad que vive dentro de ella, que mientras el cristianismo denominacional actual no conozca la verdad que habita dentro de ellos, no podrá acabar la religión más grande del mundo. ¿Cuál es la religión más grande del mundo? El cristianismo, que no es otra cosa que la expresión de Adán, que no es otra cosa que la expresión del viejo hombre, que no es otra cosa que la expresión de algo que ya fue destruido en una obra consumada, llevada a cabo por Cristo, pero que las personas ignoran. Mientras el cristianismo no conozca la verdad que vive dentro de ellos, no se acabará la religión más grande del mundo gobernada por Adán. Porque Adán seguirá expresándose al no obtener libertad por medio de la verdad. Entonces es necesario que nosotros podamos ir entendiendo que la verdad es Dios mismo habitando dentro de mí. Repita, la verdad es Dios mismo habitando dentro de mí. ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Que le des conocimiento bíblico para ser libre o que le enseñes que Dios lo habita para que sea libre? ¿Que le enseñes la Biblia y le enseñes versículos para que sea libre? ¿O que a través de los versículos le enseñes que Dios vive dentro de él, que él es el templo de Dios, el templo del Espíritu, y que Dios vive dentro de él, mora dentro de él para que sea libre? ¿Qué es lo que hace libre a los hombres? ¿El conocimiento de la Biblia o el conocimiento de Dios dentro de ellos? Repite conmigo: conocerás la verdad. La verdad que vive dentro de ti. Y serás libre. Denle un aplauso al Señor. Entonces le voy a preguntar: ¿dónde está la verdad? ¿En dónde está la verdad? ¿Y qué se tiene que hacer con ella? Conocerla. Conocerla.
Dile a la persona que tienes a tu lado derecho: todos tus problemas son derivados del desconocimiento de la verdad que vive dentro de ti. Todos tus problemas económicos, matrimoniales, sociales, familiares, laborales, son el resultado del desconocimiento de la verdad que vive dentro de ti. Porque si cuando tú entiendes que la verdad vive dentro de ti, entiendes que Dios está cumpliendo un propósito a través de esa verdad. Entonces entiendes que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entiendes que no es la suerte ni la mala fortuna lo que está aconteciendo, sino el propósito que Dios está cumpliendo en Cristo a través de ti. Y cuando tú entiendes que todo será por la soberana voluntad de Dios, entonces tú vives en paz y vives libre. Porque sabes que todo proviene de Dios, te guste o no te guste, lo quieras o no lo quieras, lo aceptes o no lo aceptes. Aleluya. Dice, qué interesante, ¿no? A veces peleamos contra Dios porque no entendemos lo que Dios está haciendo, porque no sabemos que Dios está cumpliendo un propósito soberanamente como Él quiere. Pero cuando tú llegas a conocer la verdad y sabes que a través de esa verdad Dios está haciendo todas las cosas, entonces sabes que Él está haciendo las cosas como Él quiere y que no te queda más que ponerte flojito y cooperando, porque Él así lo quiere hacer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos evangelizar, hacer oraciones de fe, orar por las personas para que se conviertan, hacerlas que repitan oraciones de fe para ser salvas, o necesitamos cambiar su mentalidad para que conozcan la verdad. Necesitamos cambiar, ayudarle a las personas a cambiar su mentalidad a través de la verdad que ellos han leído pero jamás entendieron. Hoy en estos días yo he escuchado mucho la palabra reformar o reformador, y eso es lo que hace alguien que reforma. Aunque no se reforma, se renueva, porque el propósito no es reformar sino volver al estado original, lo que se echó a perder. Entonces, en un sentido, las dos palabras pueden tener cabida, pero de lo que se trata, ya sea que se reforme o que se renueve, es cambiar la mentalidad de las personas para que conozcan la verdad que no han conocido y para que entiendan lo que no han entendido, aunque lo han leído. Repita conmigo: el trabajo de Dios es hacer crecer la iglesia. El trabajo de Jesús fue salvar a las personas. Pero el mío es renovar la mente de las personas con la verdad. Se lo voy a repetir porque eso necesita usted tenerlo bien claro. El trabajo de Dios es hacer crecer a la iglesia. El trabajo de Jesús, llamado el Cristo, fue salvar a las personas por gracia. El mío y el tuyo, como ministros competentes del nuevo pacto, es renovar la mente de las personas para que entiendan la verdad, para que conozcan la verdad y sean libres de Adán y de la mentira. Necesitamos ser un parteaguas en nuestra generación. Yo no estoy aquí para hacer crecer la iglesia, eso lo hace Dios. Yo no estoy aquí para salvar a nadie, eso lo hizo Jesús, llamado el Cristo. Pero mi trabajo consiste, a través de la verdad, en renovar tu mente, en cambiar tu mente para que conozcas la verdad y vivas en el diseño de Dios en Cristo. Ese es mi trabajo. El trabajo para mi generación no es hacer crecer la iglesia, ni es salvar personas. Ese trabajo es de Dios el Padre y de Cristo el Hijo. El trabajo que me ha sido dado como ministro competente del nuevo pacto es reconciliar mediante la renovación de la mente a aquellos que siguen viviendo en el viejo hombre y siguen enemistados con Cristo el esposo dentro de ellos por causa del desconocimiento e ignorancia de la verdad. Amén.
Por eso usted y yo necesitamos entender qué es a lo que hemos sido llamados como ministros competentes del nuevo pacto. Si usted quiere ir a hacer una campaña evangelística para salvar gente, usted no sabe lo que está hablando. Usted no puede ir a salvar lo que ya está salvado, mi hermano. Oye, vamos a ir a hacer una campaña para salvar a la gente. ¿Qué vas a ir a salvar si Cristo ya salvó a todos? Oye, vamos a ir a hacer una campaña para que hagan su oración de fe, para que reciban a Cristo. ¿Qué van a recibir si Cristo ya vive dentro de todos? Oye, vamos a ir a predicarles para que no vayan al lago de fuego. ¿Cuál lago de fuego? Si Cristo quitó el pecado y quitó la muerte, no existe lago de fuego. Nadie dice amén. Ay, si quiere al lago de fuego, váyase al lago de fuego. Para mí ya no existe. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? No, yo no tengo que ir a predicar cómo la gente tiene que nacer de nuevo, ni cómo la gente tiene que arrepentirse de su pecado. Lo que yo tengo que ir a hacer es cambiar su mentalidad por medio de la verdad para que entiendan lo que ya Cristo hizo por ellos y lo que Cristo es dentro de ellos. La Biblia dice que Cristo es todo en todos. Repita, Cristo es todo. Y nosotros ya vimos que Cristo es justificación, Cristo es santificación, Cristo es redención, Cristo es reconciliación, Cristo es paz, Cristo es la luz, Cristo es el pan, Cristo es la luz del mundo, Cristo es la sal, Cristo es todo. Cristo es el esposo, Cristo es el rey. Repita, Cristo es todo en mí. Si Cristo es todo en mí, eso es la verdad, está completa en mí, ¿no? Entonces fíjese lo que le voy a decir. ¿Es importante o no conocer la verdad? ¿Qué tan importante es conocer la verdad? Fíjese lo que le voy a decir. La grandeza de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que se congregan en esa iglesia. La grandeza de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que se congregan en esa congregación, sino por la cantidad de verdad que se conoce dentro de mí para vivir en ella. La grandeza de una iglesia es cuánto conozco la verdad que vive en mí para que pueda, a través de esa verdad, expresarla por medio de mi alma, expresarla por medio de mi vida. La grandeza de una iglesia es cuánto conozco la verdad que habita dentro de mí, cuánto conozco la verdad que vive dentro de mí, porque en la medida que conozca la verdad que vive dentro de mí, en esa justa medida voy a expresar esa verdad a través de mi vida. Por eso una iglesia no se mide su grandeza por el tamaño del edificio ni por el tamaño de las personas que se congregan ahí. Porque de hecho, déjeme decirle una cosa, no fuimos llamados para abrir congregaciones, sino para renovar la mentalidad de nuestra generación con la verdad. Repita conmigo, yo no fui llamado para abrir congregaciones ni edificios, sino para renovar la mentalidad de mi generación con la verdad que es Cristo. Cuando yo le enseño a las personas que la verdad habita dentro de ellas y esa verdad renueva sus mentes para hacerlas libres, yo estoy siendo parte del sueño, del plan eterno que Dios se propuso llevar a cabo a través de Cristo dentro de mí. No fui llamado para abrir congregaciones. Fui llamado para renovar la mentalidad de mi generación. De toda mi generación, en todos lados. ¿Amén? Ahora le voy a preguntar algo. Repita, la iglesia. Repita, la iglesia. ¿Usted cree que la iglesia necesita ser renovada? ¿O usted cree que la iglesia es perfecta? ¿La iglesia necesita ser renovada o la iglesia es perfecta? ¿Ah? La iglesia es perfecta, porque la iglesia es Cristo. Los que necesitan ser renovados son los cabezones que no han entendido la verdad que vive dentro de ellos. La iglesia es Cristo.
Y Cristo es perfecto, porque Cristo es Dios. Según Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Repita, el verbo era Dios. Cristo es Dios y Dios es perfecto. Así es que la iglesia que es Cristo es perfecta y no necesita ser renovada. Lo que necesita ser renovada es la mente de las personas que aún viven en la esclavitud y cautividad de Adán, sin el conocimiento de la verdad que habita dentro de ellas. Dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia es Cristo. Repita, la iglesia es Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Usted es la iglesia? A ver, ¿la iglesia es este edificio? No. ¿La iglesia es usted? Tampoco. Tampoco es usted. Repita, la iglesia no es este edificio. Tampoco soy yo. Diga, entonces, ¿qué? Mire, ¿se da cuenta cómo, repita, conocerás la verdad? ¿Cómo puedo hablar de la verdad si ni siquiera sé lo que es la iglesia? Conocerás la verdad implica conocer lo que es la iglesia, ¿no? Sí. Pero si ni siquiera sé lo que es la iglesia, ¿cómo voy a decir que conozco la verdad si ni siquiera sé lo que es la iglesia? No conocer lo que es la iglesia, pues es no conocer la verdad. Ahora, ¿cuántos cristianos actualmente, y estoy hablando no acusando ni señalando, sino hablando una verdad que es evidente a la luz de las estadísticas y a la luz de los testimonios? ¿Cuántos cristianos dicen que la iglesia es el edificio? Muchos, ¿no? ¿Y cuántos cristianos dicen que la iglesia son ellos? Otro tanto. Pero vamos a ver lo que las escrituras dicen que es la iglesia. Voy a ver a la persona que está y dile, vamos a ver lo que las escrituras dicen que es la iglesia. Vamos a Mateo 16, 18. Vamos a Mateo 16, 18. Y ahí cuando usted ya lo tenga, vamos a darle lectura. Mire lo que dice. Yo también te digo que tú eres, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Repite, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Sobre esta roca. Ahora, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Entonces, ¿qué es la iglesia? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Si sobre esta roca edificaré mi iglesia y la roca es Cristo, entonces la iglesia es Cristo. Por eso la iglesia es perfecta. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia no es el hombre, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una construcción, la iglesia es Cristo mismo, que es Dios. Repita, la iglesia es Dios mismo. ¿Y cómo es Dios? Entonces, ¿cómo es la iglesia? La iglesia no es usted. La iglesia no es este edificio donde usted se congrega. La iglesia no es el templo religioso de los evangélicos. La iglesia no es la reunión cristiana a la que asisten los que tienen una denominación. La iglesia no es gente reunida en un local o en un edificio. Repita conmigo, la iglesia es Cristo. Sembrado dentro de mí, formado dentro de mí, agrandado dentro de mí, acrecentado dentro de mí, multiplicado dentro de mí y fructificado dentro de mí como su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Cristo dentro de mí,
sembrado, formado, agrandado, acrecentado, multiplicado y fructificado dentro de mí como su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Aleluya. Por eso la iglesia es perfecta. Entonces, la iglesia no se tiene que renovar porque la iglesia es perfecta. Lo que se tiene que renovar es el cabezón, que no entiende que la verdad que lo habita es la iglesia, y él anda diciendo disparate y medio, llamando a la iglesia al templo, al edificio o a su persona misma. Amén. Repita, iglesia es cuánto Cristo que vive dentro de mí yo he permitido que sea formado en nosotros. La iglesia es cuánto Cristo que vive dentro de mí yo he permitido que sea formado dentro de mí. Y cuando se edifica la iglesia cuando permitimos que Cristo que vive dentro de mí crezca dentro de mí, que Él crezca dentro de mí, para que cuando Él crezca yo disminuya, para que cuando Él crezca Él se exprese y yo me deje de expresar. Se edifica la iglesia. Amén. Entonces fíjense lo que le voy a decir. Edificamos la iglesia cuando permitimos que Cristo crezca dentro de nosotros. Así es que Cristo incrementado y crecido dentro de mí como su cuerpo es la expresión de la iglesia. La iglesia es cuando Cristo se está expresando a través de mí. La iglesia es cuando Cristo se está manifestando a través de mí, porque Cristo ya ha crecido dentro de mí tanto y ha sido formado tanto dentro de mí, que ahora Alejandro ya no lo ves, o Alejandro ya casi no lo ves, o Alejandro ya casi no se expresa. Lo que ahora se expresa a través de Alejandro o a través de este utensilio es Cristo mismo, y tú estás viendo a Cristo expresarse a través de este utensilio. Eso es la iglesia. Cada vez que se expresa Cristo, se expresa lo perfecto. Repite, cuando se expresa Cristo, se expresa la perfección de la iglesia. Cuando no se expresa Cristo, se expresa el Adán. Se expresa Adán, que aún sigue queriendo gobernar dentro del pueblo. Cuando se expresa Cristo, se está expresando la iglesia. Cuando no se expresa Cristo, se está expresando Adán, que está queriendo gobernar todavía la mente. Cuando Cristo gobierna la mente de Cristo, se expresa la iglesia. Cuando Adán gobierna la mente, se expresa lo que no es la iglesia. Se expresa lo adámico, se expresa lo terrenal, se expresa lo carnal, se expresa lo natural. Amén. Ahora yo le voy a poner un ejemplo con referente a lo que estoy hablando de la iglesia. Cuando usted quiere cultivar un árbol de naranjas, ¿qué es lo que usted hace para cultivar un árbol de naranjas? Usted toma una semilla de naranja y escoge una buena tierra para sembrar esa semilla, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted siembra una semilla de naranja en la arena de Acapulco? No le va a producir nada porque la tierra es mala. ¿Qué pasa si usted siembra la semilla de naranja en un lugar correcto, en una buena tierra? Le va a producir fruto, ¿sí o no? Ahora yo le quiero preguntar algo. ¿Qué es el fruto en la semilla de naranja? ¿El fruto lo da la tierra o el fruto lo da la semilla que yo planté? ¿El fruto es el resultado de la tierra o el fruto es el resultado de la semilla? El fruto sería el agrandamiento de la semilla, ¿sí o no? La semilla que se agrandó y ahora me está dando frutos. La semilla es Cristo, ¿sí o no? La tierra es usted. Cristo como semilla fue sembrado en usted. Y Cristo como semilla
ha crecido dentro de usted de tal manera que Él está fructificando. Póngame atención a lo que le voy a decir. Cuando nosotros decimos que estamos dando fruto para Dios, fruto para Dios no es lo que hacemos. Fruto para Dios no es el servicio que hacemos. No es la manera en la que servimos. No es cuando alabo, no es cuando toco alabanza, no es cuando le sirvo a los hermanos, no es cuando evangelizo, no es nada de eso, es fruto. Se tiene la tradición de decir, yo le estoy dando fruto a Dios porque tengo un servicio. Sirvo en los panderos, sirvo en la alabanza, sirvo en los diáconos, sirvo en el evangelismo, sirvo en la predicación, sirvo en los talentos. A todo eso la tradición es llamarle servicio. A todo ese servicio, la tradición es llamarle fruto, pero eso no es fruto. Repita, fruto para Dios no es lo que hago. Fruto para Dios es lo que soy. Fruto para Dios es en lo que me he convertido por causa del incremento de Cristo que vive dentro de mí. Es decir, cuánto Cristo se ha formado dentro de mí y ha crecido dentro de mí, eso es dar fruto para Dios. El fruto está determinado por la semilla que está creciendo dentro de la tierra y está empezando a expresarse, manifestando todo lo que esa semilla es. Si una semilla de naranja la siembras, ¿qué te empieza a dar el árbol? Si Cristo como semilla es sembrado y crece, ¿qué empieza a manifestarse a través de tu vida? Una vida en el Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Dicen amén. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿la iglesia necesita ser renovada o la iglesia es perfecta? ¿Quién necesita ser renovado? Repita, los cabezones. Repita, los cabezones necesitan renovarse para conocer la verdad. Porque mientras no conocen la verdad, ignoran que la iglesia es perfecta. Entonces, la iglesia perfecta no es el edificio más grande de tu ciudad. La iglesia perfecta no es la congregación con más miembros de tu colonia. La iglesia perfecta no es la red de congregaciones más grandes de tu país. ¿Qué es la iglesia perfecta? Repita, la iglesia perfecta es Cristo dentro de mí, revelado, descubierto, conocido, acrecentado, agrandado y multiplicado para que se exprese a través de mi vida. Esa es la iglesia perfecta. La iglesia perfecta es Cristo dentro de mí, revelado, descubierto, conocido, acrecentado, agrandado y multiplicado para que se exprese a través de mi alma, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis emociones y de mi voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo les tengo una noticia. ¿Está entendiendo lo que es la iglesia? Entonces la iglesia más grande no es la que tiene más personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la iglesia más grande? La que tiene más Cristo, ¿no? Y una iglesia, mientras más grande sea, porque tiene a un Cristo más agrandado, va a ser la más perseguida, la más vituperada, la más rechazada por causa de la verdad. Mientras una iglesia sea más grande por causa del agrandamiento de Cristo dentro de ella, mientras una iglesia sea más grande por causa del ensanchamiento, de la multiplicación y de la formación de Cristo dentro de su cuerpo, mientras esa iglesia crezca más y mientras ese Cristo como semilla crezca más y dé más fruto dentro de su cuerpo, esa iglesia será la más perseguida, la más vituperada y la más rechazada por causa de la verdad. Le pregunto, ¿es importante a la hora de tomar decisiones decidir correctamente para conocer la verdad? ¿Sí o no? O me voy a congregar en este lugar porque me queda más cerquita de mi casa, porque aquí sí hay panderos y allá no tienen panderos. A la hora de tomar la decisión de conocer la verdad, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que me apetece
o lo que Dios ha determinado para que yo pueda conocer esa verdad? Porque si yo puedo reflexionar y yo puedo este día meditar acerca de la pregunta que acabo de hacer, el mejor lugar para congregarse no es el que tiene el mejor edificio, ni el mejor equipo de sonido, ni la mejor alabanza o el grupo de panderos, sino aquel que está alineado porque conoce la verdad, aquel que está alineado a la voluntad de Dios porque conoce la verdad. Por eso yo siempre he dicho, no busques una iglesia o una congregación que te queda cerca, busca aquella en donde te enseñen a conocer la verdad, aunque te quede lejos. Una congregación no se escoge porque te queda cerca o porque te gusta su alabanza o su equipo o el pastor. Una congregación, uno se reúne en una congregación porque en ese lugar me van a enseñar a conocer la verdad para que yo pueda vivir con una identidad correcta en el Hijo, que es el todo en todos. El mejor lugar para congregarse no es el que tiene el mejor edificio, ni el mejor equipo de sonido, ni el mejor grupo de alabanza, ni el mejor equipo de luces, ni el mejor grupo de panderos, sino aquel que me lleva a conocer la verdad que ya habita dentro de mí. Por eso nosotros no debemos de congregarnos en iglesias en donde enseñan cristianismo, sino iglesias en donde enseñan a vivir en la verdad. En congregaciones donde nos enseñan a vivir en la verdad. Amén. Fíjese lo que le voy a explicar. Jesús nunca tuvo una congregación con alabanza, ni con panderos, ni con danza, ni con luces y sonido. Pero Jesús tenía la verdad y conocía la verdad, que es Cristo dentro de él, y multitudes lo seguían. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes. Pero él no tenía alabanza. Repita, pero conocía la verdad. Él no tenía panderos, pero conocía la verdad. Él no tenía equipo de sonido, pero conocía la verdad. Él no tenía un edificio, pero conocía la verdad. Porque lo que nosotros necesitamos es conocer la verdad y tener congregaciones en donde nos enseñen a conocer la verdad. Ahora fíjese lo que le voy a decir. ¿Sabe qué le enseñan en la religión? La religión te dice que tú no te puedes cambiar de iglesia, que no puedes ser un champulín un saltamontes brincando de una iglesia para otra, ¿sí o no? Te dicen, tú no puedes estar cambiando de iglesia de aquí para allá porque te vas a confundir o allá te van a enseñar mal. Usted no se puede cambiar de iglesia aunque le enseñen mentiras, te dicen. Pero fíjate lo que dijo Jesús llamado a Cristo. Busquen la verdad para ser libres. ¿Qué dijo Jesús el Cristo? Busquen la verdad para ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad. ¿Qué es lo que Jesús dijo que teníamos que conocer? Y mientras no encuentras la verdad, tú tienes que seguir en la búsqueda de la verdad hasta encontrarla. Amén. ¿Cuántos este día están conociendo la verdad? ¿Cuántos este día están conociendo la verdad? Si usted está conociendo este día la verdad, entonces le tengo una noticia. Entonces este día usted está siendo libre de Adán, del pecado, de los pecados, de la muerte, del viejo hombre, del cuerpo del pecado, del diablo, y está siendo libre en una libertad que no le da libertinaje, pero le permite vivir con una identidad en el Hijo. Denle un aplauso al Señor. Voy a terminar con esto. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Busca adoradores qué? En espíritu y en verdad. ¿Que conozcan la verdad o que tengan la verdad? Que conozcan la verdad. Claro, si yo conozco la verdad, entiendo que ya la tengo, ¿no? Entonces, busca adoradores
en espíritu y en verdad, que ya tienen la verdad. Es decir, Dios buscaba adoradores que entendieran que ya tenían a Cristo, la verdad, dentro de ellos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Cristo no estaba dentro del hombre y por lo tanto el hombre no tenía la verdad. Y aunque ellos tenían la ley de Moisés y tenían un templo judío, ninguno de ellos tenía la verdad porque Cristo no estaba dentro de ellos. Cuando Jesús, llamado el Cristo, se presenta ante la mujer samaritana y le dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, lo que está diciendo es: ninguno de los que hasta actualmente tratan de obedecer a Dios adorándolo, lo obedecen realmente con la verdad, porque Cristo no está dentro de ellos. Entendiendo que la verdad es Cristo viviendo dentro de mí, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Adoradores en espíritu y Él. Entonces, lo que está buscando Dios es gente que obedezca por causa del Hijo que vive dentro de ellos. Porque cuando Cristo, el Hijo de Dios, vive dentro de ti, eso produce adoración. Porque la adoración no es cantarle a Dios. La adoración es obedecerle a Dios. Adorador en espíritu y en verdad no es cantarle a Dios y llorar para Dios, sino obedecer a Dios a través de Cristo que vive dentro de mí. ¿Me está entendiendo? Adán en el huerto del Edén no pudo obedecer a Dios, pero Jesús en el desierto sí pudo obedecer a Dios. ¿Por qué Adán en el huerto del Edén no pudo obedecer a Dios y adorarlo? Porque nunca participó del árbol de la vida que representaba a Cristo, y por tanto él no pudo ser obediente. Pero Jesús, llamado el Cristo, tenía a Cristo, que es la verdad, dentro de él, y en toda la tentación en el desierto, quien produjo obediencia para obedecer a Dios y adoración fue Cristo mismo dentro de Jesús. Por eso Jesús dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Diablo, no te voy a obedecer en la tentación, porque yo solamente obedezco a Dios por causa de Cristo, la verdad que vive dentro de mí y me hace un adorador en espíritu y en verdad. Repito, un adorador en espíritu y en verdad es alguien que obedece por causa del Hijo, que produce el querer como el hacer dentro de él. Cristo el Hijo produce obediencia para que yo sea un verdadero adorador que obedece a Dios el Padre, así como Jesús obedeció a Dios el Padre en la tentación del desierto. Adán no pudo obedecer porque no tenía a Cristo dentro de él. Jesús sí pudo obedecer porque Cristo vivía dentro de él. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: no digas que no puedes obedecer. Si la verdad te habita y la verdad la conoces, esa verdad te hace un adorador en espíritu y en verdad. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Repita: por causa de la verdad, Adán me va a aborrecer, Adán me va a perseguir, Adán me va a odiar. ¿Quién es Adán? ¿Quién es Adán? Repite: Adán es todo aquel que no ha conocido la verdad. Repite: Adán es aquel que no ha conocido la verdad. Y cuando yo conozco la verdad, el primer enemigo del que me hago es de Adán mismo, que vive en la mentira. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando tú conoces la verdad, lo más seguro es que Adán se va a hacer tu enemigo y te va a aborrecer. Pero mira lo que te voy a decir: si tú me aborreces por causa de la verdad, yo soy aprobado por Dios.
aquel que es aborrecido por causa de la verdad es aprobado por Dios. Pero todo aquel que es amado por causa de la mentira no puede recibir la aprobación de Dios. ¿Me estoy explicando? Usted tiene siempre que preferir que los hombres le aborrezcan por hablarles la verdad y no a ser reprobado por Dios por hablar mentiras que endulcen los oídos de los hombres. Porque Adán siempre te va a decir lo que tú quieres oír para que lo aplaudas. Pero un ministro competente del nuevo pacto siempre te va a decir la verdad aunque lo aborrezcas. Así es que 1,000,000 de veces tienes que preferir ser enemigo de Adán por hablarle la verdad que ser amigo de Adán por hablarle la mentira. Si te odian por decirles o por hablarles la verdad, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si te aman por mentirles, tú estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Así es que cuando hables la verdad, no la hables para agradar a tus amigos, a tus seguidores o simpatizantes, sino para dar a conocer a Cristo, aunque les desagrade. Porque Dios no nos ha llamado para ganar amigos por causa del Evangelio, sino para hacernos de enemigos por causa de la verdad. Repite conmigo: Dios no me llamó para ganar amigos por causa del Evangelio, sino para hacerme de enemigos por causa de la verdad. ¿Estás para ser amigos por causa del Evangelio? ¿O estás para ganar amigos por causa del Evangelio? ¿O para hacerte de enemigos por causa de la verdad? Mira lo que dice Gálatas 4:16. Gálatas 4:16 dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Por qué Pablo se hacía enemigo de las personas? Entonces, Dios no nos ha llamado para ganar amigos por causa de la predicación del Evangelio, sino para hacernos de enemigos por causa de la predicación de la verdad y por causa del conocimiento de la verdad. Así es que nunca un ministro competente del nuevo pacto se hace uno con la mentira. Aunque se quede solo, aunque pierda a sus amigos, aunque los del nuevo pacto ya no le hablen, aunque los de plenitud ya no lo quieran, aunque los de la verdad presente digan que usted está raro, que usted apesta, uno nunca se hace uno con las mentiras. Porque yo fui llamado para hablar, enseñar, compartir e impartir la verdad, que es Cristo, aunque me quede solo. Juan capítulo 6, versículo 67. Aunque me quede solo, dije. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse también ustedes? Jesús no condicionaba la permanencia de los 12 para suavizar la verdad. Jesús hablaba la verdad y les dijo a los 12: si por causa de la verdad también ustedes se quieren ir, que les vaya bien. La verdad no se puede condicionar por amistades, ni por grupos, ni por nada, mi hermano. La verdad no se puede condicionar. La verdad es un estilo de vida, la verdad es una simiente, la verdad es un espíritu, la verdad es Dios en mí, haciéndome vivir en una realidad eterna. Amén. Marcos 14:50, mira qué dice. Y aquí voy a terminar ya. Marcos 14:50, ve lo que dice. Entonces todos los discípulos dejándole, ¿cómo se quedó Jesús? ¿Cómo fue a la cruz? Alguien que entiende que en Cristo Dios está cumpliendo un propósito, no tiene miedo de quedarse solo.
por causa de la verdad. Le voy a explicar por qué y con esto termino. Porque usted tiene todo el derecho de vivir su vida espiritual como a usted le plazca. Usted tiene todo el derecho de interpretar las escrituras como usted quiera. Pues finalmente el que va a vivir en la verdad o en la mentira es usted. Usted tiene todo el derecho de interpretar las escrituras como se le pegue la gana, para vivir como se le pegue la gana. Es un derecho que usted tiene, pero lo que usted no tiene derecho es tergiversar la verdad, adulterar la verdad o acomodar la verdad a su propia conveniencia o a su propio beneficio personal. Porque así le convenga. Usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su vida espiritual. Usted tiene el derecho de creer, de no creer, de ser incrédulo, de ser adorado. Usted tiene todo el derecho de eso. Lo que usted y yo no tenemos el derecho es de tergiversar, enchuecar la palabra o las escrituras o la verdad para acomodarla a nuestro propio gusto, a nuestro propio placer, a nuestro propio beneficio. Eso no se puede hacer. Usted no le puede poner rojo al verde ni verde al amarillo. El rojo es rojo y el verde es verde y el amarillo es amarillo. Y no puede usted sacar de contexto la escritura, porque esto sí me gusta, y como esto sí me gusta, esto lo voy a acomodar a como me gusta y lo voy a cambiar. O sea, lo voy a acomodar para que se acomode a mis tradiciones, a mis costumbres y a mis prácticas que me gustan. Eso no se puede. Dice la escritura que o frío o caliente, porque los tibios Dios los vomita de su boca. O se dedica o se decide a vivir en la verdad, o mejor decídase a vivir en Adán, en la mentira. Pero usted no puede tomar unas cosas para vivir en la verdad y otras cosas para vivir en Adán, en la mentira. Eso no es del Hijo. Esa no es cultura de reino. En Cristo ya no hay cultura judía, ni hay cultura gentil, ni hay cultura cristiana. Hay una cultura de reino, una cultura eterna, una cultura divina, una cultura celestial, una cultura espiritual. Y usted no puede tomar cosas que le convengan para vivir en la verdad y aquello que no le conviene vivir en Adán y seguir practicando cosas erradas. No se puede, amén. Den un aplauso a Dios y póngase en sus pies. Póngase en sus pies. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias porque tú nos enseñas día con día la manera de poder seguir avanzando y de poder seguir creciendo. Oro para que esta enseñanza sea de buen provecho y para que todas aquellas personas que han seguido esta palabra, Señor, también sea de provecho para ellos y también traiga crecimiento a sus vidas, Dios. Te pido, Señor, que como una buena semilla, esta crezca, sea grande, se multiplique, sea formada y dé fruto. Y que nosotros decidamos vivir en el conocimiento de esta verdad que ya nos habita. Y no seamos convenencieros. Y no seamos de ese tipo de personas que esto no me conviene y lo vivo en Adán, y esto sí me conviene y lo vivo en la verdad presente. Si vamos a vivir en la verdad presente, que sea la verdad presente la que nos gobierne. Y si no, pues entonces vivamos en Adán, pero no tibios, sino calientes en Cristo en el camino. Amén. Agradezco a las personas que están siguiendo la transmisión. El pastor Guaracía allá en Porto Alegre, Brasil, un abrazo. El pastor Joel, un abrazo también. A Rigo, que nos está viendo y ahí en casa con toda la familia, también un abrazo. Marta González, un abrazo. Alex Pineda también allá en Colombia, un abrazo. Angélica Tapia, un ósculo santo, mi amada, para usted hasta allá, hasta donde usted nos está viendo. Alumnado de la oscuridad allá en Florida, también un abrazo y un beso. Y Jennifer en Bolivia, también un abrazo, ósculo santo para ustedes. Agradezco por el favor de su atención. Y nos resta una semana más, la próxima semana, para terminar el año.
bueno, pues agradecemos. Yo entiendo, ¿no? El año, hablando cronológicamente en Cristo hay eternidad, pero bueno, estamos por terminar un año cronológico, aunque eternamente pues nosotros no vivimos en el cronos, sino en el kairos. Pero finalmente sigamos disfrutando de este Cristo maravilloso. A todos y cada uno de ustedes les envío un fuerte abrazo. Agradezco porque siempre están siguiendo las transmisiones, siempre con el anhelo y el deseo de poder servirle y de poder dar a conocer lo que el Espíritu está hablando a nuestro espíritu. Así es que por hoy no me resta más que agradecerle el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, deseándole un buen provecho en sus alimentos, y nos vemos el próximo.